Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Así presentamos un nuevo programa de Vía de Escape. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos la visita de nuestra amiga y hermana en Cristo, la Vía de Cari. Bienvenida a este programa de Vía de Escape, donde estaremos contando un poco lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Bueno, presentate. Bueno, así como lo dijo la pastora Luján, mi nombre es Karina y acá estamos para dar el testimonio de mi vida, sería de lo que es el comienzo, porque aún el Señor todavía tiene mucho más que hacer en mi vida, así que acá estamos para eso. Muy bien. Bueno, contanos, a ver cómo es tu familia, cómo llegaste, porque no eres de acá, sino que venís de Corrientes, ¿no? De Corrientes, sí. Bueno, mi familia está formada por mi mamá, mi papá. Tengo varios hermanos, en realidad somos unos cuantos hermanos. Eh, la mayoría ya son grandes, tienen su familia, sus hijos. Y bueno, a cómo llegué a San Bernardo, me vine de vacaciones y como el Señor lo dispuso, me quedé acá. No, se ve que en los planes del Señor no estaba de que volviera. Volví por un año y después tuve que volver a San Bernardo. Y con el tiempo, bueno, fui de a poquito conociendo al Señor. Al principio me querían, o sea, me enseñaban lo que era la palabra, si bien yo más o menos ya conocía, iba a la iglesia católica, eh, iba a las caminatas a Itatí, iba en bicicleta, caminando y hacía todas esas cosas, pero cuando vine acá me encontré con algo nuevo, algo diferente, que bueno, de a poquito fui conociendo. He ido a un par de iglesias al comienzo, pero yo pensaba que no era lo mío, que, que no, que pensaba, como decía mi esposo en el testimonio anterior, que pensábamos que estaban todos locos, que no tenían otra cosa que hacer que venir y cantar, saltar, y bueno, hoy en día somos parte de esa gran parte de locos, como yo solía decir antes cuando pasaba por las iglesias y los veía cantando y alabando a alguien que no se veía, ¿no? Y bueno, y con el tiempo fui conociendo, con el tiempo conocí a dos grandes personas que bueno, me guiaron por este camino, que con el tiempo me hice amigo, después descubrí que eran pastores, yo sabía que tenían algo especial, algo que me llamaba la atención, y bueno, escuchaban mis problemas, nunca me juzgaron, nunca me reprocharon, y hasta que descubrí que eran pastores, y bueno, con el tiempo fui haciendo cositas para la iglesia, y así también de a poquito fuimos integrándonos a la iglesia. Eh, y me empezó a gustar esa parte de los locos que ellos veían a su manera, me empezó a gustar porque era muy lindo. La primera vez que fui a la iglesia sentí algo diferente a tantos años que yo he ido a la iglesia católica o he ido a la Basílica de Itatí y en un solo día el Señor me mostró que estaba equivocada en lo que estaba haciendo, ¿no? Pero vine tan llena que me gustó y seguí por ese camino, seguí y me sigue gustando, me cuesta, no lo voy a negar, pero me gusta el hecho de saber que existe eh, alguien más grande que todo el resto, ¿no? Aquel que creó el cielo y la tierra para nosotros y hoy en día hay muchas personas que yo veo que van y están arrodillados pidiendo y suplicando a algo que pueden ver sin saber que en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar pueden arrodillarse o mirar al cielo y pedirle simplemente al Señor. De saber que él existe, ¿no? Que él en verdad existe, ¿no? Exactamente. No solamente, bueno, pero es también en dónde ponemos nuestra fe también, ¿no? Tiene mucho que ver eso. La gente hoy en día pone la fe en lo que ve, ¿no? Sabemos que Dios está en el cielo y no lo podemos ver, pero sí que podemos sentirlo y saber que Él nos escucha, ¿no? Que es el Creador. Bueno, ¿cómo está formada tu familia? ¿Estás casada y tenés hijos? Sí, bueno, con mi esposo tengo dos hijas y mi hijo, el David, que es un bebé de 3 meses. Mi familia está conformada así, somos 5. Ya Llegó el varón. después de tanto pedir, tanto pedido, ha llegado
ha llegado el varón a mi familia y bueno, y con eso completamos lo que es nuestra familia en sí. Queríamos el varón, así que ahí Sí. estamos completos ahora. Bien, y actualmente trabajan en lo que es en la iglesia, en algún área en especial. Bueno, sabemos que haces muchas cosas a la vez, y eso te ha ayudado también, por lo que vos contabas anteriormente, ¿no? Porque vos no arrancaste al principio yendo a la iglesia, no fuiste a un lugar a asistir a una iglesia o una reunión, sino empezaste a ayudar desde tu casa, de estar no concurriendo a una iglesia, digamos. Exactamente. Sí, empecé ayudando a hacer cosas para los chicos, para la escuelita bíblica que tenían en el campo, en la iglesia. Yo arranqué así, ayudándole a hacer las cosas para los chicos y bueno, me costaba, no lo voy a negar, me costaba un poco porque era como una lucha entre lo que yo, las creencias en las que a mí me habían inculcado a lo que estaba aprendiendo, a lo nuevo que estaba conociendo. Y bueno, a mí lo que me marcó mucho y me dio de tomar la decisión fue un día que íbamos, porque el que realmente arrancó primero fue mi esposo. Si bien fui yo quien lo llevé a la casa de los pastores una vez a tomar unos mates y a charlar, el que arrancó fue él a ir a la iglesia. Y bueno, con el tiempo yo iba caminando y encontré un crucifijo chiquitito de una cadenita en el que tenía a Jesucristo aún colgado. Y eso, no sé por qué, pero me llamó la atención y lo levanté y lo guardé. Y yo seguía haciendo cosas para la iglesia, para los chicos. Y 1 o 2 semanas después, nada, volví en la misma esquina, encontré un crucifijo de una cadenita, pero esta vez no tenía a Jesucristo puesto en la cadenita, sino que en la parte de atrás decía cuento contigo. Y bueno, y de ahí supe que el Señor me estaba buscando, que el Señor me estaba llamando. O sea que eso especial que yo había sentido y lo que sentía al hacer las cosas por los chicos era como que el Señor quería que fuera porque tenía algo más grande. Y así fue como tomé la decisión de ir al campo y con el tiempo me bauticé. Y bueno, me fui integrando, fui viendo las cosas de la iglesia, me fue gustando y bueno, y cada día me fui integrando cada vez más y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que la verdad que el Señor hizo muchas cosas en mi vida. Y con respecto a cuando leíste la Biblia, ¿no? Yo siempre me acuerdo que lo primero que compartimos fue de Adán y Eva, y bueno, y medio como que ahí, porque es verdad, a veces uno está acostumbrado a una costumbre o algo que uno ha sido enseñado siempre, que de repente te presenten otra cosa, como que te cuesta, pero a la misma vez saber, como en la palabra, querer saber y curiosear así, de esa manera, de que cómo es esto así, ¿no? Yo me acuerdo que pude ver esa reacción en tu vida cuando por primera vez te invitamos, ¿no? Y empezamos a hablar desde Génesis, que era cuando Dios creó todas las cosas y llegó la hora de crear al hombre y a la mujer, y cuando el hombre y la mujer también, a causa de la desobediencia, pecaron. ¿Cómo fue tu reacción? Porque fue la primera, por ahí lo que yo pude ver, ¿no? La expresión tuya en ese... Sí, bueno, sí, fue algo raro, algo diferente, porque si bien yo iba a la iglesia católica y tomé la comunión, hacía todas esas cosas, iba los domingos a la iglesia cuando era chica, me gustaba, estaba en esas cosas que hacían. Si en la comunión tampoco te enseñan a lo que era Adán y Eva, sino que te enseñan los credos, las oraciones, esto y cosas así que comúnmente se utilizan en misa, pero no te expresan o te explayan lo que es realmente la Biblia. Con respecto a lo que era lo de Adán y Eva, era conocer, o sea, Adán y Eva, el Señor creó a Adán y Eva, pero era porque mamá y papá lo decían, o porque
alguien lo decía y porque era común escucharlo en ese tiempo, de pequeñas partecitas, no era que tampoco vos te sentabas, lo leías o te explicaban. Y bueno, ese día yo no me voy a olvidar nunca, porque me acuerdo que el pastor me dijo, te invito a una reunión, yo estaba tomando mate y me dijo, te invito a una reunión, y yo le dije, bueno, dígame cuándo, como para zafar, porque ya más o menos veía por dónde iba la cosa. Y me dijo, ya, es ahora. Y yo le dije, pero no vinieron más nadie. Y él me dijo, quedaron en venir, pero bueno, ya que estás acá, arrancamos ahora. Y no me quedó otra que quedarme a esa reunión. Y bueno, y me dio unos papelitos, unas perlitas que le dicen, que traen los textos bíblicos. Y bueno, sí recuerdo que había salido Génesis, no me acuerdo el número, pero hablaba sobre Adán y Eva cuando el Señor los creó. Y bueno, cuando me explicaron y que gracias a ello tenemos tantos problemas hoy en la tierra, ¿no? Lo sentí de esa forma porque fueron ellos los primeros que entraron en pecado. Y yo recuerdo que lo primero que dije fue que el día de mañana cuando esté frente al Señor le voy a preguntar por Adán y Eva porque voy a ir en busca de ellos dos. Claro, sí, 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 me acuerdo. Bueno, ¿y cómo llegaste a conocernos? Porque, bueno, para los que no saben, arrancamos ahí haciendo con mi esposo hace mucho tiempo, ya hace cuánto que... 7 años más o menos. 7 años. 7 para 8 tal vez. Sí, a Esmeralda, mi hija mayor, tenía 4 años cuando yo los conocí a ustedes. Y bueno, nos conocimos en el jardín nosotros, que se hizo amiguita de Mateo. Y bueno, mientras que una vez Mateo lo invitó a tomar la leche, ahí fue en donde yo empecé a conversar con vos y se notaba ese algo especial. Y bueno, y hoy en día yo me doy cuenta que ese algo especial es lo que los que estamos en Cristo tenemos, lo que la gente de afuera lo siente, lo presiente o lo ve en la forma de que uno anda, ¿no? De hacer las cosas bien y escuchar al prójimo también, porque eso ayudó mucho. En mi momento me ayudó mucho porque estar sola, en ese momento estar sola acá, está bien, estaba con mi esposo, no con mi hija, pero todos mis familiares estaban en Corrientes, era como que no tenía amigos, no conocía a nadie y en ese momento la única contención, aparte de mi esposo, eran ustedes. Porque era el que sentía a ver cómo puedo explicar, esa forma de poder expresarme hacia ustedes y no sentir que me estuvieran juzgando, si bien no hacía las cosas mal, pero tampoco era algo que le contaba sobre las cosas que yo hacía, sobre mi religión, sobre esto, sobre aquello, pero tampoco me retrucaban o me decían eso está mal. Claro, era el choque, digamos. Exactamente, entonces era algo que a mí me gustaba, porque yo hasta que, bueno, descubrí que ustedes eran pastores y, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de ese detalle de que muchas veces el hablar con una persona que no sea cristiana, también hay que primeramente saber escucharla, ¿no? Y ver cómo es su vida, tratar de conocerla y de esa manera tratar de ayudarla también sin juzgarla. Y bueno, ¿qué opinas hoy en día con el tema de este virus, ¿no? de la pandemia que la mayoría de la gente que por ahí tiene diferentes actividades o cosas que hacen, ¿no? Porque sabemos que en todas las iglesias así siempre se trabaja haciendo cosas, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida, en lo personal, con respecto a esta pandemia? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo ves? Y desde que empezó la pandemia yo lo he visto de diferentes formas. Porque al comienzo, y hablando en general, ¿no? Muchos van a sus lugares sea cristiano, sea católico, sea lo que sea. Antes de la pandemia la gente iba a la iglesia, pero ya es como que pero iba porque era martes o era domingo o era el día que sea y ellos tenían que ir porque le tocaba iglesia. Y yo lo que presté atención es que había muchas personas que por ahí iban a la iglesia, pero iban porque tenían que ir y porque por ahí les hacía bien, porque venían renovados y esas cosas, pero una vez que empezó la pandemia, que todos nos tuvimos que quedar en casa,
es como que dejamos de leer la Biblia, ya no era lo mismo, como que ya no teníamos ese peso de encima de decir, tengo que ir a la iglesia, o más que nada, muchos por cumplir también a veces. En lo personal, a mí, por ejemplo, me he dado cuenta que el hecho de estar todo el día a las corridas, pues en sí nunca nos quedábamos quietos, porque durante la semana íbamos a la iglesia y los fines de semana también. O sea, para nosotros fue un cambio rotundo, pero eso me llevó también a darme cuenta de que habían cosas que había que priorizar, había cosas que había que empezar a cambiar también, tanto en el ámbito de mi casa como afuera. Y como familia nos unió un poco más, se pudo charlar un poco más, porque siempre andábamos a las corridas, aprendimos cosas nuevas, también en familia, porque tuvimos que aprender si bien sabíamos usar en lo que era Facebook, WhatsApp y esas cosas, pero tuvimos que aprender a, a que nosotros podamos introducir lo que veníamos haciendo a las redes sociales también. Entonces también fue un paso nuevo lo que para nosotros tener que conectarnos a tal horario, poder estar con los hermanos, tanto en oración como para lo que tengamos que hacer. No era solo un mensajito, sino que también teníamos que empezar ya por videollamadas para poder vernos, ya que no podíamos salir, y cosas así, y poder introducirnos más en la Biblia también, porque el hecho de ir y escuchar la palabra, muchas veces he pensado que como que también había veces que ya estaba, era como que esa partecita del día ya lo había hecho. Y bueno, y en esta pandemia yo me di cuenta que no, que si uno no lee la palabra, no estamos completos, no es lo mismo. Entonces uno tiene que, sí o sí, tiene que estar leyendo, porque continuamente el Señor nos está hablando a través de la Biblia. ¿Y vos qué sentís que Dios hizo ese primer día que no sé si a todos les pasa lo mismo, ¿no? Personal, ¿no? Pero ponerle, ¿qué ocurrió en tu vida que te hizo aferrarte más a Jesús, ¿no? A conocer. Porque por ahí es lo que hablábamos al principio, uno ya estaba acostumbrado que creía en algo, estaba apoyado en eso, pero ¿qué es lo que te hizo? ¿Qué es lo que vos sentiste al tomar esta decisión de querer conocer más de Cristo? Y la decisión en ese entonces, yo creo que fue la primera vez que fui a la iglesia, y yo la verdad que en el corazón tenía tanto dolor del hecho de venir de un lugar tan lejos, dejar toda mi familia, empezar una nueva vida, empezar una nueva etapa de mi vida. Y prácticamente era como cortar y dejar atrás todo lo que yo tenía, porque dejaba todo atrás. Y empezar a ir a la iglesia para mí era como un choque entre creencias, o sea, lo que yo tenía inculcado a lo que estaba aprendiendo. Y entre cosas de que ese dolor de que me falte mi mamá, a la hora de decir, bueno, ma, voy a verte, tomamos unos mates y esas cosas, lo que a mí me dejó tranquila fue cuando fui yo, o sea, fui al frente, el pastor estaba orando, estaba ministrando en ese momento, y el pastor se acercó y me dijo en el oído, algo que yo estaba, o sea, que yo le pedía al Señor constantemente, y se acercó o sea, eran cosas que yo al pastor no le contaba, no te contaba. En ese momento se sabía, pero no era algo que yo lo expresaba a decir, necesito escuchar esto. Pero sí lo hablaba con el Señor, y yo le decía, si tengo que quedarme acá, ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi mamá? Porque acostumbrada a ellos allá. Y bueno, él se acercó y al oído me dijo, vos encárgate de mis cosas, que yo me encargo de tu familia. Y yo creo que ahí fue donde me di cuenta de que sí, que estaba acá por un propósito. Que él realmente me trajo hasta acá con un propósito, de que siga buscando de él, porque yo creo que si seguía allá en donde estaba, mi vida no iba a cambiar. No iba a cambiar, porque la verdad que me cambió en todo sentido. En tanto, si bien no era de decir malas palabras, pero me cambió el vocabulario, la forma de hablar, eh, me cambió en muchas cosas. La verdad que me cambió en muchas cosas. Claro.
bueno, la verdad que un gusto haber compartido con vos, agradecida por tomarte este tiempo de compartir con nosotros y sabiendo que a través de este medio nos miran otros, ¿no? Que tal vez están lejos de sus familias o no saben qué hacer, ¿no? Y sabemos que todo es guiado porque Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? No solamente para aquellos que creen en Jesús, sino aún a aquellos que no creen. Él está en todo el asunto, ¿no? Que sí, bueno, gracias por venir a haber compartido con nosotros y bueno, nos despedimos y nos volvemos a encontrar otro día con otro testimonio. Nos vemos. Chao.